Buenos días. En nombre del jefe de Departamento de Ciencias Sociales, el doctor Servando Pineda, y del director del ICSA, el doctor Jesús Mesa, les damos la más cordial bienvenida a este panel titulado México en el cine, representaciones e imaginarios, dentro de los eventos magistrales de la 12ª semana del ICSA. Mi nombre es Junen Mandujano, soy coordinadora de la licenciatura en Sociología y pues queremos presentarles estos temas esperando que sean de su interés. El cine ha sido desde sus inicios una poderosa herramienta para construir y difundir imágenes sobre el mundo. A través de sus narrativas y estéticas, moldea percepciones, refuerza identidades y genera imaginarios que influyen en la manera en que nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ven los demás. En este panel exploraremos distintas representaciones de México en la pantalla, analizando sus implicaciones culturales y su impacto en la construcción de identidades. Abriremos con la presentación de la doctora Celina Alvarado, profesora del programa de Sociología, que nos dará un recorrido por el cine de oro y un periodo en el que las vecindades se convirtieron en espacios clave para representar la identidad nacional. Posteriormente, yo trataré algunas pautas sobre las representaciones de México desde Estados Unidos y en el cine mexicano contemporáneo. Finalmente, el licenciado Roel Acosta, egresado del programa de Sociología y actualmente estudiante de la maestría en Ciencias Sociales para el diseño de política pública, nos presentará un análisis de la representación de Ciudad Juárez en el cine hollywoodense, un caso emblemático de cómo una ciudad puede ser reducida a ciertos estereotipos. Acompáñenos entonces en esta reflexión sobre el poder del cine en la construcción de imaginarios y en la manera en que México ha sido narrado a lo largo del tiempo. Vamos a comenzar entonces con la doctora Celina Alvarado. Muy buenos días. Vamos a platicar un poquito del contenido del cine, de la llamada época de oro del cine nacional, que fue aproximadamente entre 1936 y 1957. Época de oro del cine nacional, creación y recreación de una identidad nacional. La época de oro del cine nacional fue un periodo de aproximadamente unos 20 años, ubicados entre 1936 y 1957, y aunque no todos los críticos coinciden respecto al año en que terminó, sí coinciden en que en esta etapa la industria cinematográfica en México alcanzó uno de sus mejores momentos. Se convirtió en el centro del cine en Latinoamérica y destacó como una industria rentable. De esta etapa, los mejores años fueron entre 1941 y 1945, ya que en ese periodo disminuyó la producción y exhibición de cintas norteamericanas, lo cual propició el aumento de las mexicanas, así como el surgimiento de nuevas figuras, empresas y directores. Durante estos años, el cine mexicano tuvo una amplia aceptación, no solo en territorio nacional, sino en América Latina e incluso en Estados Unidos. Bueno, no sucedió en Europa, pero sí sucedió en el continente americano. Fue una época fecunda, tanto por el número de obras cinematográficas realizadas, como por la gestación y la consolidación de grandes figuras protagónicas, que lograron renombre a nivel internacional, como ya sabemos, Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Dolores del Río, y entre otros, ¿verdad? También hubo directores cinematográficos que destacaron, particularmente Emilio el Indio Fernández y algunos otros como Julio Bracho, Roberto Gabaldón, Alejandro Galindo, Ismael Rodríguez, con todas las películas que hizo con Pedro Infante y algunos otros. Luis Buñuel, por cierto, también destacó en este tiempo en cine mexicano. Los temas tratados por el cine mexicano durante esta etapa fueron variados,
aunque destacaron películas que buscaban promover la cultura, la tradición, la moral y el nacionalismo, la institucionalidad, el orden y la ética social. Convergencia de circunstancias, un inicio fortuito. Durante la primera mitad del siglo XX y en gran medida gracias al cine, se recreó y fortaleció la identidad nacional y se unificó la idea de una cultura urbana nacional. Para que esto fuera posible, se dio la coincidencia de varios factores. Algunos de estos fueron fortuitos, meramente circunstanciales, como la situación política internacional. Otros, sin embargo, también fueron reacciones acertadas para obtener la mayor utilidad posible de la conjunción de un contexto como el de México de esos años y el potencial del cine como un medio de recreación y transmisión, incluso hasta de imposición de ideas, actitudes, comportamientos. Recordemos que la televisión surgió hasta la década de los 50, porque la televisión cumplió posteriormente esa misma función. ¿Qué cambió? Con todo esto, no solo se favoreció la industria cinematográfica, también se creó una imagen interna y externa de México. Se robustecieron ideas respecto a acontecimientos patrios y figuras como los héroes nacionales. Además, se institucionalizaron tradiciones, actitudes, costumbres y comportamientos nacionales, y con todo ello se fortaleció el recién instaurado Estado mexicano postrevolucionario. Los críticos coinciden en señalar como el despegue de este periodo la exhibición y el éxito de en taquilla de la película Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes de 1936. Una película campirana, una historia rural en la que se idealiza la vida campesina. Se resaltan la decencia, la bondad y la pureza de las mujeres del campo, de los campesinos y de los hacendados en un ambiente sencillo y siempre festivo. Con esta película dio inicio la creación de una imagen del México rural, tanto hacia adentro del país como hacia afuera de sus fronteras, en tanto que esta cinta tuvo gran aceptación y no solo entre el público nacional. Como se exhibió en gran parte del continente americano, esto dio pie a que México llamara la atención como productor del cine. Hay que considerar también que al inicio de la década de los 40, la población del país era en su mayoría rural. Había un alto grado de analfabetismo y un gran apego a criterios católicos estrictos. Las migraciones del campo a la ciudad modificaron esta geografía social del país y para los nuevos habitantes de la urbe, de las grandes urbes, sobre todo la Ciudad de México, el cine se convirtió en una herramienta de adaptación a los nuevos escenarios. Con las migraciones del campo a las ciudades, se fueron desintegrando las redes locales y regionales que se tenían, y el cine, como una parte importante de la cultura popular, se convirtió en el mecanismo cohesionador de esta nueva sociedad urbana. El éxito de la cinta, Allá en el Rancho Grande, fue relevante ya que desde que se inició la exhibición y producción cinematográfica en México y hasta ese momento, el momento en que aparece esa película, la escasez de recursos de las nacientes productoras nacionales había dificultado la producción cinematográfica, que era exigua, ya que en ocasiones no se recuperaba en taquilla ni siquiera lo que se había invertido en realizar alguna cinta. Por esta razón, la industria del cine se dedicaba solo a la creación de espacios en donde se exhibían películas alquiladas o adquiridas a casas productoras extranjeras, particularmente de Estados Unidos y alguna que otra francesa también. Aunado a estas circunstancias nacionales, al hacer una revisión del contexto internacional en el momento histórico del que estamos hablando, se puede observar que para esa época, como un factor externo al país, hubo conflictos que configuraron un escenario favorecedor para la industria nacional, que fueron la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Una de las consecuencias de estos eventos fue la contracción del cine internacional. Se dejaron de hacer películas a nivel internacional. La producción fílmica se vio interrumpida en algunos países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, como Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos también. Además, el conflicto bélico en España, que fue otro evento paralelo a esa época, significó la expulsión de un gran número de intelectuales
y México, gracias a las gestiones diplomáticas de Daniel Cosío Villegas, se convirtió en el nuevo hogar de un buen número de ellos. Muchos de estos intelectuales españoles serían poco tiempo después los integrantes fundadores de lo que sería la Casa de España en México y que ahora conocemos como el Colegio de México. De esta manera llegaron al país los cineastas españoles Luis Buñuel, Francisco Elías Riquelme y Carlos Velo. A la postre, estos acontecimientos terminaron beneficiando a la industria cinematográfica mexicana. El Estado y los estilos nacionales de educación informal. A este escenario internacional que se convirtió en un agente favorecedor involuntario de la industria nacional, se le agregó otro elemento fundamental que contribuyó a mejorar su situación y fue el apoyo del Estado. La evolución y crecimiento que alcanzó el cine mexicano en esa época se debió en gran medida al interés mostrado por los gobiernos de aquellos años. El Estado, encargado oficial de la educación formal, se ocupó de manera directa de una parte importante de la formación informal del país a través de diferentes acciones, por lo que el cine resultó decisivo en la integración nacional. Durante varios sexenios, las políticas gubernamentales incidieron directamente en la realización cinematográfica. En 1939, con Lázaro Cárdenas, se creó la Financiera Cinematográfica Nacional, que contó en su composición con el 51% de capital público. El objetivo de esta institución era financiar a los productores, lo cual implica que el Poder Ejecutivo, al ser promotor de la cinematografía, se ocupaba también de decidir qué estaba permitido y qué quedaba prohibido de exhibir en los cines. En tanto que el cine, desde su creación, fue identificado como un medio de gran potencial ideológico, el gobierno de Lázaro Cárdenas, consciente de esa relevancia del cine como una herramienta para la transmisión de ideas, lo utilizó y por ello controlaba el material fílmico que se exhibía en el país. En relación a este control de los mensajes e ideas contenidas en las cintas, llegó a ocurrir que, antes de que circulara en salas nacionales alguna nueva película y de que se enviara al extranjero, esta se valoraba primero en Los Pinos, la casa presidencial. De la opinión emitida por Cárdenas dependía el destino de esa cinta, si se exhibiría o si no se autorizaba su estreno. También durante esos años del cardenismo se fundó el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad con el objetivo de promover, reforzar, además del agrarismo, el nacionalismo gubernamental. Por eso vemos tantas películas de esa época en las que se refuerza todo lo mexicano y el amor a México. Junto con ello, hubo también políticas proteccionistas que favorecieron a la industria nacional. Una de esas políticas establecida en el sexenio cardenista fue la que fomentó y fortaleció la industria, era que por lo menos una película nacional debería de estrenarse en los cines que se consideraba de categoría, o sea que no estaban destinadas, como pasó décadas después, las cintas mexicanas estaban destinadas a cines, digamos, modestos, y en ese tiempo estaban obligados los cines de categoría, considerados de categoría, a exhibir por lo menos una película nacional. Además, todos los cines nacionales estaban obligados a exhibir películas mexicanas y si no lo hacían, podían ser sancionados económicamente de llegar a negarse. Estas políticas fomentaron la producción de cine nacional y propiciaron también que este fuera exhibido en todo el país. Durante el siguiente sexenio, con Manuel Ávila Camacho, se promovió una política de unidad nacional y se enfatizó el tránsito gradual que se estaba dando del México rural al México urbano. Hubo un notable auge en incentivos económicos y financiamiento del gobierno por medio del Banco Cinematográfico. La cinematografía nacional estaba alcanzando un número importante de producciones por año. En 1945, por ejemplo, se produjeron 82 largometrajes. Como resultado de este auge, en julio del 46 fue fundada la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Esta academia se creó con la finalidad de promover la calidad nacional del cine nacional y destacar lo mejor del mismo. Y se hizo a través de los premios llamados Ariel, que fue cuando se instituyeron. Durante este sexenio, las cintas realizadas estuvieron encaminadas a fortalecer un sentimiento de colectividad nacional basado en el nacionalismo, en el orgullo de ser mexicano. Proliferó el cine nacionalista, conservador, moralizante, el cual contribuyó a la construcción y refuerzo
de las imágenes que serían lo que formaría la identidad mexicana. Pocos años después, con Miguel Alemán, el cine estuvo más encaminado a la construcción de una nueva imagen de México, la de un país urbano y más moderno. Esta idea de modernidad se vio reflejada en tramas ambientadas en urbes de clases medias o populares. Como se puede observar, por una parte, la época de oro del cine nacional fue un periodo pródigo en la elaboración de películas, la edificación de foros cinematográficos y la generación de estrellas fílmicas que redituó en importantes ganancias económicas y que colocó a México en una marquesina, que lo hizo visible ante el mundo como generador de cultura popular. Pero por otra parte, lo que se considera natural, inevitable, característico de nuestro país, puede no necesariamente serlo. Baste solo analizar los factores que conformaron esa imagen de la nación. Es fundamental comprender que han sido moldeadas por mensajes bien estructurados, repetidos e ilustrados por medio de tramas, actores y buenas producciones. ¿Sí? Representaciones usuales, los escenarios y sus personajes. Durante la época de oro del cine nacional, las producciones cinematográficas ofrecieron al público escenarios, personajes y representaciones de la realidad moldeadas en forma tal que se convirtieron en una realidad incuestionable. Con recreaciones de la realidad como base, se crearon representaciones en las que algunas particularidades se exacerbaron y se incorporaron otros detalles. Se creó una visión de conjunto del país, de tal manera que, de acuerdo con la imagen proyectada por el cine de esa época, los mexicanos como nación comparten o compartimos determinados rasgos. El mexicano es, entre otras cosas, de acuerdo a estas cintas, generoso, prejuiciado, valiente, sensible, violento, pero resignado. Con esta unificación se difuminó completamente la complejidad cultural real existente en el país. Se crearon representaciones del ideal de familia como la base innegable de la sociedad entera. En el cine de la época se ensalza a la familia y se destacan sus cualidades, así como se resalta la ausencia de amor y la soledad existentes fuera de ella. ¿Utilizo este? Oh, este. Ok, gracias. De manera que en el cine se mostraban elementos presentes en la sociedad, se incluían algunos otros que fueron mezclándose, los que se tomaban de la sociedad con los que se incorporaban para lograr una imagen unificada del país y conseguir la aceptación de valores y una modificación general, pero paulatina, de actitudes y comportamientos. Esta es, hasta cierto punto, una relación dialéctica entre la sociedad que proporciona materia prima para la cinematografía, que se alimenta de esa materia y luego la moldea, la complementa, la manipula y crea un nuevo mensaje que, al difundirse en forma masiva, da origen a un nuevo contexto social que influye sobre nuestras vidas y nos recrea como sociedad. La ética, la moral, el orden, la obediencia a la autoridad dentro y fuera de la familia fueron promovidas a través de ese cine. El cine de esta época mostró representaciones de los diferentes oficios urbanos. Se ofreció una imagen, las más de las veces, de personajes humildes pero felices. Una imagen que era dignificada por personajes nobles, generosos, trabajadores, leales, honestos y honrados, responsables del compromiso apropiado para una población ya urbanizada. Se alimentaron estereotipos, roles de género, figuras de autoridad. Las vecindades y la pobreza como escenarios frecuentes. Uno de los elementos más significativos que posibilitó el acercamiento entre protagonistas de las cintas y su público fue la pobreza mostrada en el cine. La pobreza representada por actores, los escenarios, los sufrimientos y las carencias de los personajes fueron un espejo en el que se contemplaron las audiencias. Fueron la representación que acercó a millones de espectadores a esas historias, en tanto que se vieron representados en ellas
encontraron su imagen y la de los suyos en esas cintas. La pobreza de los escenarios acercó a las masas al cine. Al ser escenarios familiares, se evitó la posibilidad de que hubiera una, digamos, disociación entre lo que se observaba y lo que se vivía. Se evitó también que surgieran ahí inhibiciones propias ante lo desconocido, que la gente no se sintiera cercana a lo que se estaba exhibiendo. De esa manera acercaron a los públicos a lo que se exhibía en las cintas. Además de que en la mayoría de estas cintas, algunas muy taquilleras, sus realizadores no solo matizaron o suavizaron las condiciones de pobreza, como Ismael Rodríguez con su trilogía de Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, sino que también enaltecieron la condición de ser pobres. Ejemplo de esa exaltación de la pobreza como en películas como El Gran Calavera de Luis Buñuel de 1949, Mi Campeón de Chano Urueta de 1952 o Al Son de la Marimba de Juan Bustillo Oro de 1940. Un escenario común en las películas de la época fueron las vecindades. Las vecindades, que para esos años ya eran muy comunes en urbes como la Ciudad de México, contaron en muchas ocasiones con representaciones bastante halagüeñas. Fueron retratadas como espacios familiares y cordiales en los cuales solo se presentaban conflictos menores. Hubo versiones de vecindarios urbanos con un enfoque más bien de comedia, como lo mostrado por cintas como El Portero de Miguel Delgado de 1950, Si yo fuera diputado, y Caballero a la medida de Delgado también, del 52 y el 54, o El Rey del Barrio de Martínez Solares de 1949. En otros casos, se expusieron conflictos más cercanos a la realidad, como la cinta Casa de Vecindad de Juan Bustillo Oro de 1951 o Quinto Patio de Sevilla de 1950. Aunque las cintas que mostraban un retrato un poco más fiel de la realidad que tuvieron esos lugares, tuvieron poca aceptación. Mostrar la crudeza y la complejidad real de las vecindades urbanas de los barrios populares no fue del interés de las masas. Y eso estaba más relacionado todavía con su vida, tal vez. Al realizar una revisión del periodo histórico con sus conflictos internacionales, sus cambios urbanos, los requerimientos de contención social y política de parte de los gobiernos, se llega a la conclusión de que entidades sociales como el sistema político y el sistema económico tomaron en cuenta los comportamientos y creencias ya existentes en la sociedad y con ello determinaron los contenidos, las ideas, los estereotipos, los mensajes que se emitirían en las cintas, con los cuales influyeron en el comportamiento de las personas, en sus manifestaciones culturales, en sus sistemas de creencias, de valores y, a la vez, en la enajenación, una distracción con respecto a la realidad adversa a ellas. El cine mexicano creó en sus espectadores una idea general unificada de sí mismos y de sus comunidades, sirvió para consolidar actitudes y tradiciones. A través del cine se fueron conformando gradualmente representaciones fuertes y duraderas, imágenes y sonidos de la identidad mexicana, tanto en sus escenarios rurales como en los urbanos. En la cinematografía de la época de oro del cine nacional se presentaron escenarios y personajes populares, retomando características y aspectos familiares cotidianos cercanos al público, y se recrearon escenas similares a la vida misma de la audiencia, lo cual contribuyó a que se lograra cierta identificación entre el auditorio y los personajes cinematográficos. Esto también favoreció la fijación y permanencia de los valores, actitudes y comportamientos de esos personajes entre la población y posibilitó que se generara una identidad compartida. Por otra parte, este periodo fue un generador también de un imaginario popular, de la visión social de lo que serían las cualidades de los desposeídos, de quienes aún hacinados en vecindades, antes que nada eran vecinos solidarios, felices y satisfechos con su vida. Son quienes comparten alegrías y adversidades con sus congéneres, siempre dispuestos a apoyar al prójimo, aunque a veces discuten, se molestan o pelean, al final siempre son un apoyo para quienes viven con ellos en un domicilio común. Los personajes idealizados y repetidos en diferentes historias se fueron convirtiendo en estereotipos, pero además para el público
el escuchar en películas frases similares a las que ellos mismos emitían, al observar representaciones similares a sus barrios y sus realidades, los acercó de manera definitiva a ese mundo, les recreó una identidad accesible por la cercanía con sus barrios, con la felicidad a la que solo está a la vuelta de la esquina. Y una frase de Carlos Monsiváis: el paraíso al que puedes llegar está en tu vecindad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctora Celina por esta presentación, y quisiera pedirles que tengan en cuenta todo lo que ella nos contó del cine de oro, porque pues también va a servir para lo que yo les voy a comentar a continuación acerca de si hay una hollywoodización de México o estamos viviendo un sesgo de confirmación en cuanto a las representaciones de nuestro país en las producciones mediáticas contemporáneas. Bien. Quiero comenzar compartiéndoles una anécdota con la que quizá algunos de ustedes se identifiquen. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo siempre he disfrutado de los productos culturales de entretenimiento. Y una de las cosas que más disfrutaba cuando era adolescente, pues era ver películas hollywoodenses o series de comedia, las conocidas como sitcom. Aunque siempre las disfrutaba, no podía dejar de notar muchos estereotipos, aunque en ese momento pues no sabía que lo eran. Me hacía cuestionar un poco qué era realidad y qué es lo que trataban de exponer en la pantalla. Cuando visitaba Estados Unidos, pues notaba que lo que yo veía no era necesariamente lo que se veía en las películas o las series que veía continuamente. Así que me interesé en analizar un poco más al respecto, sobre todo cuando noté que no era solamente yo, sino que mucha gente parecía tomar los productos de entretenimiento para formarse imágenes e ideas de otros lugares, de otras personas y de otras culturas, sin haber tenido mayor experiencia directa o incluso peor, teniéndola y siendo que su experiencia contradecía lo que veían en televisión o en cine, aún así seguían con esas ideas que veían en las pantallas. Es por esto que una de mis líneas de investigación pues, es el estudio de discursos y representaciones mediáticas desde la perspectiva de los estudios culturales. Desde los estudios culturales se propone que los productos culturales tienen una función de socialización que implica que sirven como un mapa para interpretar el mundo, pero también justifican y reafirman creencias, actos o ideas en su función de legitimación. Ahora bien, las audiencias pues no aceptamos tal cual los mensajes que nos ponen, sino que los reconstruimos de acuerdo con nuestros marcos interpretativos, que son culturalmente específicos y situados de acuerdo a cada individuo. Para ser aceptados, los mensajes deben de interpelarnos, es decir, deben de hacernos eco de alguna forma. En este sentido, la eficacia de un discurso mediático para atraer audiencias y producir o reproducir ideologías, estereotipos o mitos va a depender de su capacidad para interpelar a diferentes audiencias. Y esto lo logra a partir de tropos, es decir, de ciertas representaciones o mensajes que son repetidos continuamente. De esta forma, pues la audiencia los reconoce y también les causa algo emotivo, ¿sí? Y así refuerza sus creencias y sus expectativas. Y una vez que una representación o narrativa se ha repetido de forma suficiente, se genera un sesgo de confirmación en la audiencia. Por ello, quiero presentarles una reflexión sobre las representaciones de México en varias producciones estadounidenses de las últimas 3 décadas y contrastarlo con la película más taquillera producida en México hasta el momento, que también tuvo bastante éxito en Estados Unidos. A ver si la han escuchado o visto. No se aceptan devoluciones. ¿Sí la han visto? Okay. Esto va a servirnos para problematizar la siguiente pregunta. ¿Qué imaginario ha construido Estados Unidos sobre México y las y los mexicanos a nivel global? ¿Acaso nos han convencido a nosotros mismos de que así somos? ¿Qué imaginario presentan los directores y productores mexicanos sobre nosotros mismos? ¿Y cómo respondemos y nos sentimos ante estas posibilidades?
Sabemos que desde el siglo XX Estados Unidos ha sido el productor hegemónico de ideologías por medio de contenidos mediáticos que distribuye al mundo. En particular, aquellos de entretenimiento han nutrido por generaciones los imaginarios e ideales de todo tipo, desde el sueño americano hasta ideas particulares sobre quiénes son los buenos y los malos en el mundo, con base en su nacionalidad, en su origen étnico o en sus creencias religiosas o políticas. A partir de la década de 1990, con el fin de la Guerra Fría y el impulso a la globalización, los grandes conglomerados mediáticos de ese país comenzaron a mostrar una mayor variedad de características en sus personajes y escenarios, absorbiendo múltiples expresiones culturales e impulsando su popularización en el mundo. Esto aparentemente sería un avance hacia la inclusión y el reconocimiento de la diversidad. Sin embargo, pues se vuelve necesario analizar si esas representaciones de todo lo que no es angloamericano y que es producida por capitales estadounidenses, pues no son solamente un medio más para la reproducción de los esquemas ideológicos que buscan mantener a todo lo que no es angloamericano relacionado con lo exótico o lo retrasado. Sin duda, el entretenimiento estadounidense se ha caracterizado por iconizar ciertos elementos de diversos grupos sociales acorde con el esquema ideológico dominante, y esto impulsa la construcción y la difusión de estereotipos entre las audiencias globales. Recordemos que los estereotipos, aun cuando no son inherentemente negativos, sí llevan a que a todos los individuos identificados como parte de una categoría se les asignen características que no necesariamente corresponden con su realidad. Así, por décadas, las representaciones y los tropos relacionados con distintos grupos sociales, étnicos y con naciones enteras se han alimentado desde las producciones estadounidenses, cuyo alcance y continuidad las han llevado a ser mayormente normalizadas por el resto del mundo, creando una hollywoodización de las industrias culturales de otros países. Lo anterior implica que la imagen estereotipada y las narrativas dominantes sobre todos los otros han echado raíces profundas en el imaginario colectivo, como un tipo de orientalismo que ha invadido las representaciones de todo lo que no es angloestadounidense en los contenidos que circulan por el mundo. Por tanto, tratemos de encontrar los estereotipos y los elementos discursivos sobre México en algunas producciones estadounidenses centradas en nuestro país. Aquí hago la anotación de que seguramente ustedes van a pensar en muchísimos otros ejemplos y sobre todo en ejemplos que muestran a Ciudad Juárez, pero ese tema pues lo va a tocar Alan, así que yo no haré mucho énfasis en la representación de la ciudad en sí. Encontramos que a partir de un tono muy similar entre sí, múltiples series y películas estadounidenses recientes, de corte realista y dirigidas a un público adulto, han explotado las temáticas de violencia, ilegalidad, narcotráfico y miseria, centrando sus historias en la región norte de México en un contexto contemporáneo. Pensemos en títulos como la saga de películas del mexicoamericano Robert Rodríguez con El Mariachi, Desperado, Once Upon a Time in Mexico, que desarrolla historias de cárteles de droga, asesinos y venganzas. El éxito que tuvieron estas películas en taquilla durante los años 90 e inicios de los 2000, pues parece haber impulsado la popularización de estos tropos e historias, pues fueron apareciendo múltiples producciones similares, como Traffic, Machete, la secuela Machete Kills, coescritas por el mismo Robert Rodríguez con su primo, el también mexicoamericano Álvaro Rodríguez. Piensen ahorita, bueno, recuerden estos nombres. Después también encontramos la saga de Sicario o series como The Bridge y Narcos México. Todas estas historias se enfocan consistentemente en la violencia, en el narcotráfico y en la ilegalidad, y sobre todo en los problemas que esto causa a los estadounidenses y que ellos deben de involucrarse pues para poner orden o hacer justicia. Todas ellas tienen también la característica de hacer un uso excesivo de los paisajes desérticos y polvosos, colores sepia, que cuando se encuentran en el lado mexicano pues se resaltan mucho más. Claro que hace unas semanas tuvimos unos días así, pero pues no vivimos 365 días en color sepia. Esto ha llamado la atención del público, generando pues incluso los memes al respecto. El uso de estos elementos como tropos principales para evocar México refuerzan imaginarios reduccionistas y estereotipos que se han insertado incluso entre nosotros mismos como mexicanos.
Hasta este punto podríamos argumentar que esas representaciones son de esperarse de equipos de producción en donde no hay mexicanos o no hay mexicanos nacidos y criados en nuestro país. Sin embargo, pensemos en Babel, estrenada en 2006. Es otra película de corte dramático ubicada en un contexto contemporáneo en donde se entrelazan las historias de personajes de 4 nacionalidades y contextos socioculturales distintos. Su director es el mexicano González Iñárritu y el guionista también es mexicano, Arriaga Jordán. Ambos son criados y educados en México, es decir, no hay pretexto de que solamente se fueron con la finta de lo que les contaban de nuestro país. Babel fue nominada y galardonada en distintos festivales de cine, asimismo tuvo considerable éxito en taquilla, consiguiendo recaudaciones importantes a nivel mundial. La película presenta entre sus personajes a 2 mexicanos. ¿Y cómo son esos mexicanos? Son 2 residentes de la zona fronteriza norte, Tijuana, Tecate y San Diego. Babel se destaca por presentar historias culturalmente situadas en donde, sin embargo, no se dan elementos para que la audiencia ubique a los personajes como miembros de una clase o un grupo determinados dentro de sus respectivas sociedades, sino que se les presenta en contextos y paisajes homogéneos, rodeados solamente de personas como ellos, por lo que parece que ellos encarnan la esencia de sus sociedades. Así, la representación de la cultura mexicana y los mexicanos reproduce el cliché hollywoodense reinante sobre México, una región de frontera norte a través de la mirada sorprendida de los niños angloamericanos, por lo que se destaca un contraste entre riqueza y pobreza, seguridad e inseguridad, elementos cosmopolitas y folclore, relacionados directamente con rasgos étnicos blancos o morenos. Los personajes mexicanos reflejan los estereotipos y el reduccionismo hollywoodense del imaginario de lo mexicano. Amelia, la mujer de origen humilde que cruza para trabajar al servicio de los estadounidenses, y Santiago, el joven irresponsable, borracho y grosero, ambos relacionados con la ilegalidad dentro de Estados Unidos. Además, en todas las escenas en donde se representa a México y a personajes mexicanos, se observa solo personas que aparentan ser de estratos humildes y más bien rurales. Destacan elementos icónicos como imágenes de la Virgen de Guadalupe, música grupera, vehículos viejos y desvancijados, y la representación de una boda todavía es más notable. Terracería, sillas de renta de plástico, mesas de aluminio con el logotipo de Coca-Cola, música grupera, vestimentas llamativas y de colores chillantes, y personas que se comunican aparentemente siempre a gritos. Incluso hay una escena en donde, ante el espanto de los niños estadounidenses, que de hecho no sé si se alcanza a ver ahí, Santiago agarra una gallina de un corral y la mata dándole vueltas al cuello, enfatizando una aparente cualidad salvaje o cruel de los mexicanos. Por más de una década después, de una década después, se estrenó Coco como un supuesto intento por mostrar una mejor cara de México. El director fue un estadounidense judío y el guionista fue Adrián Molina, un mexicoamericano que nació y creció en California y que sería eventualmente promovido a codirector. En su mayoría, el público y los críticos de cine tuvieron comentarios favorables y la película pues ganó diversos premios. También fue sumamente taquillera, particularmente en México. El éxito de taquilla de cualquier película depende tanto del apoyo económico y político que recibe por parte de las élites gubernamentales y económicas del país o países en donde se produce y en donde se proyecta, así como de la capacidad que tiene esa película para interpelar a la audiencia de una o más sociedades. En el caso de Coco, y sin negar otras muchas líneas de interpretación, ahora quisiera centrar la discusión en 2 posibilidades: que el México de esa película fue tan popular porque apeló a elementos ideológicos e icónicos que se nos han dado desde todas las élites nacionales como parte de nuestra identidad o de la mexicanidad, es decir, lo que nos comentó ahorita la doctora Celina. Y segundo, que en el resto de las sociedades a las que llegó la película, pues reprodujo los imaginarios y los estereotipos ya conocidos de lo mexicano y de los mexicanos. En la promoción de la película, los directores manejaron la metáfora de que la película era una carta de amor a México y para apoyar su narrativa de la autenticidad,
comentaban sin cesar en las entrevistas que habían hecho investigación de campo y que habían incluido personas de raíces mexicanas en el proyecto. De hecho, ahí está la cita a algo que dijo el director. Esto no es una cinta política, pero celebra la diversidad de la cultura de México de forma positiva. Nótese bien, la diversidad. Sin embargo, contrario a esta supuesta diversidad que querían plasmar y a su declaración de no querer caer en estereotipos y clichés, ellos desde fuera de México y con su reiterada narrativa propagaron lo auténtico mexicano a partir de una saturación de elementos y tradiciones que ya habían sido explotadas por las instituciones mexicanas para la construcción de la identidad nacional muchas décadas antes, en la época del cine de oro. Y probablemente por eso la película fue recibida y promovida por las mismas autoridades mexicanas, afianzando la narrativa de autenticidad que circuló y que fue aceptada por audiencias a nivel mundial. El pueblo en donde se desarrolla la historia, pues ustedes seguramente lo han visto, es básicamente un pueblo mágico y parece que está en plena festividad mexicana, con todo el papel picado adornando las calles, parece una kermés con puestos de alebrijes, de antojitos, y a lo largo del filme se satura al espectador con símbolos del folclore mexicano, las figuras matriarcales de las familias extendidas y numerosas, el mariachi, los personajes inspirados en celebridades icónicas mexicanas desde la primera mitad del siglo XX, y hasta el perro, que en lugar de ser un perro mestizo, pues es un perro de una raza bastante poco común para encontrarse en las calles. Así que todos estos elementos pues estaban dirigidos a interpelar a la audiencia adulta de origen mexicano, apelando a la romantización de símbolos que han sido naturalizados y se reforzaban con la narrativa de la autenticidad que manejaron los productores. Todo ello, junto con la conmovedora historia del personaje principal, pues distraen efectivamente a la audiencia de esa estereotipación que se hace de México como un país estancado en la premodernidad y saturado de folclore. Hay otro ejemplo reciente, aunque no es película, es la primera animación centrada en México que ha sido pues de alcance global, que está orientada a una audiencia no infantil, 6 manos, que se encuentra en Netflix, no sé si la han visto. De acuerdo con las entrevistas que los creadores, un anglo-estadounidense y un mexicoamericano, Álvaro Rodríguez, que ya se los había mencionado antes, la historia pues buscó ser situada en México y se quería que mezclara temas de artes marciales con narcotraficantes. 6 manos sigue la historia de 3 huérfanos que fueron criados por un inmigrante chino que los entrenó en artes marciales y que después encuentran a esta persona que los ayudó muerta en su casa y deben de vengar su muerte para lo que se enfrentan a narcotraficantes que utilizan ciertas habilidades sobrenaturales derivadas de un culto a lo que se llama Santa Nucífera, que realmente como que asemeja a la Santa Muerte. Como se puede ver en estas imágenes que les estoy poniendo en la pantalla, al igual que en el caso de Coco, el pueblo en donde se desarrolla la historia parece moldeado a partir de un pueblo mágico. Aquí ni siquiera hay calles empedradas, sino es tierra y se ve que hasta la agente de policía anda barriendo la tierra. Hay un templo viejo y descuidado, una pequeña plaza, un mercado callejero, imágenes de santos, la Virgen de Guadalupe. Y estas representaciones, que son muy adecuadas considerando el contexto rural que la historia presenta, se ven exacerbadas por elementos estereotípicos como la música ambiental de mariachi en la escena, que aparentemente sin motivo alguno aparece la escena de la plaza y se oye un mariachi tocando. El papel picado que se muestra decorando todos los puntos del pueblo sin motivo aparente, incluso dentro de la casa de la curandera, como se muestra por ahí en la imagen de abajo. O sea, ¿quién dentro de su casa tiene papel picado? Al igual que Coco, todos los personajes mexicanos son de piel café, mientras que el personaje chino tiene la piel ligeramente más clara y un agente ahí de los antidrogas enviado desde Estados Unidos, es el que está allá en el fondo, tiene la piel ligeramente más oscura. La promoción de estas 2 animaciones apoyó simbólicamente en la narrativa
de que enfatiza la inclusión en sus equipos de producción de personas de origen mexicano. Y también se basa mucho en la investigación que supuestamente realizaron para crear sus historias y sus personajes. Sin embargo, al igual que Coco, Seis Manos se quedó corta en su representación de la diversidad, pues toda la historia transcurre en un poblado y sigue la línea de las series y películas estadounidenses sobre narcotraficantes y violencia. Y se enaltecen también aquí creencias místicas relacionadas con un cruce entre el mundo real y otro mundo, lo cual representa cierta condescendencia de los productores estadounidenses hacia lo que es entretenido y redituable de presentar sobre México. Entonces podemos identificar dos tendencias de representaciones y discursos sobre lo mexicano en las producciones mediáticas de Estados Unidos. El negativo, que destaca ambientes de frontera, desierto, migración ilegal, narcotráfico y violencia, y el aparentemente positivo, pero más bien condescendiente, de lo folclórico, lo pueblerino, lo fiestero y de buen corazón, pero también envuelto en pobreza y retrasado tecnológica e ideológicamente, puesto que está lleno de elementos místicos. Ahora pasemos al análisis de No se aceptan devoluciones. Por las expresiones hace rato, entiendo que la mayoría ya vieron esta película. Bueno, no sé si lo sabían, pero esta película tiene el récord de mayor recaudación dentro de México, siendo producción nacional, además de recaudar casi 40 millones de dólares en Estados Unidos y tener una taquilla global de poco más de 100 millones de dólares. Para que se den una idea, en 2018, Roma, otra película mexicana muy aclamada por la crítica cinematográfica y reconocida en Estados Unidos, solamente recaudó alrededor de 5 millones de dólares a nivel mundial. No se aceptan devoluciones fue creada, dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez, y la producción se apoyó en fondos mexicanos de Conaculta, Fidecine e incluso del gobierno de Guerrero. La película, bueno, no se las voy a contar a grandes rasgos porque ya por lo visto la conocen, pero sigue la historia de Valentín, un hombre mexicano de clase trabajadora, desaliñado y mujeriego que vive en Acapulco. Su vida cambia cuando una exnovia estadounidense, rubia, le deja a su hija bebé Maggie y desaparece. Valentín viaja a Los Ángeles para devolver a la niña, pero termina criándola y desarrollando un fuerte lazo con ella mientras trabaja como doble de riesgo en Hollywood. Valentín encarna al arquetipo del mexicano pícaro y mujeriego, aunque evoluciona hacia ser un padre responsable. Al migrar a Estados Unidos, enfrenta barreras económicas y lingüísticas, reflejando el estereotipo del inmigrante latino trabajador, pero precario. La película muestra contrastes de clase y etnicidad. Valentín, el inmigrante mexicano sin educación formal que lucha en Estados Unidos, mientras que la madre de Maggie, Julie, es una mujer blanca y acomodada. Maggie crece con una identidad bicultural que sirve de puente para Valentín en Estados Unidos. La historia aborda el choque entre estos mundos, explorando desigualdades económicas y estereotipos sobre la paternidad hasta su emotivo desenlace. Pero también hay elementos tan problemáticos como en las películas de producción estadounidense. Como en Coco, la película, que es emotiva y apela a los lazos familiares, romantiza la lucha y el ingenio mexicano inculto. A pesar de vivir por 7 años en Estados Unidos y trabajar con gente angloparlante, Valentín nunca aprende inglés. Enfrenta dificultades con el idioma y depende de Maggie para traducirle en todas las situaciones. Esto refuerza un estereotipo del inmigrante latino que no aprende el idioma. Y es interesante que, en contraste, en la película se presenta a varios personajes angloamericanos hablando español a fin de comunicarse con Valentín, a pesar de que están en su propio país. Otro elemento de representación es la elección del filtro amarillento o verduzco que se usa en las escenas que se desarrollan en México, pero que curiosamente se eliminan en las que se desarrollan en Los Ángeles. Si bien podríamos argumentar que el filtro sepia sí parece representativo de nuestro desierto norteño, con las tormentas de arena que nos cargamos de repente, Acapulco pues es uno de nuestros escenarios más vívidos y coloridos. ¿Por qué ponerlo opaco? Ese. Luego está la narrativa, que es aún más problemática. Hay un momento en el que Valentín va caminando por una carretera saliendo de Acapulco, hablándole a su bebé y explicándole por qué quiere regresarla con su madre estadounidense. Y sus palabras son textualmente estas: además, si te quedas aquí en México, vas a ser guapa, pero prietita y chaparrita.
En cambio, si creces allá, no, hombre, seguramente vas a ser güera, de ojo azul, alta. Además, aquí en México, en cualquier momento te asalta un ratero o un policía. Y eso por no hablar de la corrupción, los narcos. Sí, Rosita. Es evidente que la película recurre a estereotipos sobre los mexicanos en Estados Unidos, como el inmigrante que no aprende inglés y la representación de México a través de clichés. ¿No les parece extraño? Siendo una película completamente creada y producida por mexicanos, con recursos mexicanos y en principio teniendo como mercado principal a México, que estas representaciones y narrativas se basen en estereotipos hollywoodenses de México. Como reflexión final, podemos decir que las producciones mediáticas de entretenimiento estadounidenses son un termómetro de los intereses y relaciones político-económicas que este país mantiene con otros y con las distintas comunidades internamente. No cabe duda que desde los 90, México y su cultura se han convertido en un tema que vende bien en Estados Unidos, ante la gran proporción de población de origen mexicano que habita ese país. Hollywood explota dos tipos de imaginarios. Primero, el de la frontera desértica, violenta, dominada por el narcotráfico, el desorden y la impunidad, y en donde los estadounidenses deben involucrarse para no ver a su sociedad contaminada con lo mismo, y siempre quedando ellos como héroes. Y la segunda, estas versiones romantizadas de México que enfatizan narrativamente una supuesta autenticidad, y que sin embargo pues es Estados Unidos quien define e impone de forma esencialista y en donde el México urbano, contemporáneo y sumamente diverso es completamente ignorado en favor de la exaltación e idealización de lo rural, lo tradicional y lo místico, lo cual remite a las representaciones condescendientes de lo mexicano. Ahora son las grandes corporaciones mediáticas de Estados Unidos las que están retomando y diseminando estas representaciones por el mundo, consolidando lo mexicano estereotipado como un producto vendible. Y a través de la inclusión de algunas personas de origen mexicano, pues se justifica la imposición de lo que los mexicanos somos o debemos de ser. Muchas veces somos bastante sensibles a las representaciones estereotípicas que vienen del exterior. Pero ¿qué está pasando con las que se producen desde nuestro país? Podemos hipotetizar que la principal razón por la que no se aceptan devoluciones fue tan exitosa internacionalmente fue porque explotó los mismos clichés que la audiencia internacional conoce sobre México. En este sentido, la película apeló a los mismos clichés que la audiencia pues ya tiene bien internalizados. Pero ¿por qué en México tuvo este éxito? No nos causó ninguna disonancia cognitiva. Quizá nosotros también hemos sido hollywoodizados, naturalizando tales imaginarios y narrativas y representaciones sobre nosotros mismos y nuestro país. Y pues les dejo esta pregunta para reflexionar. ¿Cómo respondemos y cómo nos sentimos hacia esta posibilidad? Muchas gracias. Y ahora, pues quisiera dar la palabra a Alan Roel Acosta para que nos hable sobre las representaciones de Ciudad Juárez. Bueno, buenos días. Bueno, como bien mencionó la doctora, yo voy a hablar ya específicamente de representaciones que han existido en películas norteamericanas, pero ya específicamente pues sobre Ciudad Juárez, perdón. Y bueno, para ello utilicé de ejemplo dos películas. Una se llama Border Town, que es del 2006, y la otra pues es la película de Sicario. La razón por la que utilicé estas películas es porque principalmente hablan y se centran en Ciudad Juárez y pues tienen una manera muy particular de presentar cómo es la ciudad e incluso entre ellas pues existen varias diferencias. Entonces pues me parecieron buenos ejemplos de tomar esas dos películas. Entonces bueno, para empezar pues Ciudad Juárez ha sido históricamente representada en el cine como un símbolo de lo que es la frontera.
En el imaginario cinematográfico de Estados Unidos, Ciudad Juárez es un lugar de peligro, es un lugar de crimen y violencia, y pues se utiliza seguido como la división entre un mundo civilizado y uno lleno de peligro y salvajismo. Y pues esta narrativa no es casual, como ya lo han explicado las doctoras, sino que responde a una visión que busca exotizar o busca demonizar lo que ocurre al otro lado de la frontera, en este caso pues México, y lo presenta como un espacio otro, ajeno a la civilización que es Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, en el cine mexicano clásico, para empezar, Juárez también ha tenido un papel protagónico, aunque con un poco más matiz, en películas como Pecadora de 1947 o Aventurera de 1950, retratan a la ciudad como un lugar de cabarets, un lugar de melodrama, de crimen también, aunque estas películas no se centran exclusivamente en la violencia que ocurría en la ciudad, pero sí refuerzan la idea de Ciudad Juárez como un espacio donde confluyen el vicio y la marginalidad. Por ejemplo, en Pecadora, pues es un melodrama de cabaret, donde una cabaretera juarense protege de la policía a un desconocido por estar implicado con el tráfico de drogas. Mientras que en Aventurera es otro melodrama situado en Ciudad Juárez, pero este es sobre una joven abandonada por sus padres que no logra conseguir empleo hasta llegar a ser cabaretera. Entonces, en el cine mexicano, especialmente en el siglo XX, se mostró una fascinación por el crimen, pero desde una perspectiva más melodramática. Juárez como escenario se convirtió en el telón de fondo de historias de tráfico de drogas, de corrupción, de traición. Sin embargo, pues esas películas no exploraban a fondo las causas sociales del crimen, sino que lo presentaban como un elemento dramático más. Y eso es algo que termina también reproduciéndose en las películas norteamericanas. Por ejemplo, a veces la identidad de la frontera es mantenida como ambigua o como un lugar de ficción. Por ejemplo, en la película norteamericana Sed de Mal, de Orson Welles, solo se nombra su locación como Los Robles, pero también se establece pues, que es un lugar que es frontera entre México y Estados Unidos. A pesar de que el pueblo es ficticio y no se establecen bien los estados en los que es frontera, de nuevo, pues esta zona imaginaria, ¿no? Que es la frontera, se usa como un lugar de historia, de misterio, de asesinato y de corrupción. Y pues la ciudad fronteriza que se retrata, está llena de corrupción, está llena de violencia, las autoridades son poco eficientes, y esa ambigüedad que hay en ese tipo de películas pues termina reforzando la idea de que la frontera son espacios sin ley donde el bien y el mal se confunden. En el caso ya específico de Ciudad Juárez, pues la ciudad no solo se enfrenta a la violencia real que ocurre en nuestro contexto, sino que también está influenciada por diversas expresiones culturales que son provenientes de países externos, en este caso pues Estados Unidos, y pues estas expresiones surgen desde posiciones de superioridad o que están motivadas por intereses comerciales o incluso en búsqueda de reconocimiento artístico. Como resultado, pues terminan proyectando una imagen muy simplificada y llena de estereotipos de la ciudad que no refleja la complejidad real por la cual atravesamos. Por ejemplo, en Border Town, que es del 2006, narra la historia de una periodista. Esta película está protagonizada por Jennifer López, y pues esta reportera, muy a su pesar, es asignada a cubrir la nota de los feminicidios que estaban ocurriendo en Ciudad Juárez en la década de los 90, por lo cual ella tiene que viajar aquí a Ciudad Juárez a cubrir esa nota, y el personaje pues al principio estaba muy reacio de cubrir la nota, no creía las cosas que estaban pasando, pero pasa de tener ese desinterés en la problemática a involucrarse y a preocuparse demasiado por personajes que conoce aquí. Y mientras avanza la película, por ejemplo, ella llevaba mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, su personaje, y al principio de la película se le aparece con el cabello de un tono rubio muy claro, pero conforme avanza la película, ella se le muestra con el cabello más oscuro, va como que adoptando más sus raíces mexicanas que dice que tiene el personaje. Entonces, esa narrativa se va aumentando conforme avanza la película. Sicario, por otro lado, tiene como protagonista a un agente del FBI que la presentan como muy idealista.
y es reclutada por una fuerza de élite del gobierno estadounidense para luchar contra el narcotráfico mexicano. Y pues el equipo del que ella forma parte, pues emprende una misión que la lleva a cuestionarse sus convicciones sobre la guerra contra el narcotráfico y los límites de la ley. Entonces, bueno, para irnos en orden, primero voy a hablar de Border Town. Como dije, protagonizada por Jennifer López, se centra en los feminicidios que marcaron la historia de la ciudad, y aunque intenta mostrar respeto por las víctimas en un primer momento, la película también recae en muchos clichés y estereotipos y simplifica mucho la problemática que pues evidentemente fue y es real, y es algo que ha lastimado mucho la ciudad. Y a pesar de que la película intenta también funcionar como una especie de documental y hablar con respeto de la situación, termina muchas veces replicando o reforzando muchos estereotipos que han sido dañinos para México y para Ciudad Juárez. También otra cosa que hace esta película es que al principio, de hecho es con lo que abre, es lo primerito que sale en la película, al principio culpa al Tratado de Libre Comercio por las condiciones en las que se encuentra Ciudad Juárez, el ingreso de las maquiladoras. Al principio hace como que esta crítica de que por culpa del tratado binacional que existe entre México y Estados Unidos, pues se dieron muchos problemas de tipo social y ha debilitado el tejido social de la ciudad, pero conforme avanza la película, eso se va diluyendo. Bueno, la escenografía de Border Town se centra principalmente en la pobreza y la violencia, con un enfoque en las maquiladoras y los barrios marginados. De hecho, esas son escenas de la película y como pueden ver, pues la filmaron hace 15 días en Ciudad Juárez, evidentemente. Toda la película se ve en ese tono sepia. Las escenas, las poquitas escenas que hay en Estados Unidos también conservan un poco el tono amarillento, pero no a ese grado. Y otra cosa es que, por ejemplo, toda la escenografía que hace alusión a Estados Unidos, las calles se ven un poco más limpias, las oficinas se ven nuevas, pero nada más entran a Ciudad Juárez, todo está viejo, todo está deteriorado, todo es amarillo, la ciudad se ve descuidada. Buena parte de las escenas efectivamente sí fueron grabadas en Ciudad Juárez en los años 2000, pero también se utilizó como locación a Tijuana. Pero mayormente pues sí usaron como locación a Ciudad Juárez. Y al momento de estar grabando la película, pues el equipo de producción decía no sentirse seguro porque los estaban amenazando, les estaban robando equipo, y eso pues los llevó a utilizar otras locaciones para continuar grabando la película. Pero bueno, en la película México es representado como un lugar peligroso y corrupto con la intención de denunciar una problemática que si bien es real, donde las mujeres son víctimas de un sistema que las ignora. La película, como dije, también refuerza estereotipos negativos del país. En una escena, las víctimas y sus familias, son retratadas como personas sumamente supersticiosas y atrasadas, incapaces de entender lo que ocurre. Y pues esa visión termina reforzando la idea de que Juárez es un lugar incivilizado, necesitado sobre todo de intervención extranjera de Estados Unidos para resolver sus problemas. Hay una escena en la película donde una de las madres está pues muy afectada por lo que acaba de pasar, su hija desapareció, pero ella dice que el diablo fue quien lo hizo, y los personajes americanos retratan esto como algo literal. Los personajes americanos están como que no, pues las personas de aquí de Ciudad Juárez piensan que el diablo está cometiendo esos crímenes y no ven que hay una persona real cometiéndolos, ¿no? Entonces ellos se ponen en esa posición de nosotros tenemos que enseñarles a estas personas que lo que están ocurriendo son asesinatos y no es nada sobrenatural. Entonces, ese tipo de diálogo, ese tipo de interacciones ocurren durante toda la película, donde a las personas mexicanas, sobre todo a las de comunidades indígenas, se les ponen como personas sumamente supersticiosas, y que no están entendiendo la gravedad del asunto y que lo están guiando por otro lado, ¿no? Entonces, los personajes americanos, además de luchar contra la realidad del problema que sí estaba ocurriendo en Ciudad Juárez, también los representan a ellos, ¿no? Como que tienen que lidiar con la ignorancia de la gente de Ciudad Juárez, y pues eso en sí, ¿no? Delata una concepción muy racista que se tenía sobre México y que identifica la población fronteriza, sobre todo a la Ciudad Juárez,
con un atraso generalizado, y aquí tanto víctimas como victimarios pues se les identifica con una especie de barbarismo o salvajismo, como también decía la doctora anteriormente, perdón. Y bueno, en Bordertown las maquiladoras son presentadas como escenarios de explotación y violencia. Sin embargo, como dije anteriormente, la película termina responsabilizando únicamente a los empresarios mexicanos, ignorando que muchas de estas fábricas pues son propiedad de capital extranjero, especialmente estadounidense. La película, conforme avanza, pues al final termina nada más culpando a personas o personajes locales y deja de lado toda la influencia extranjera o norteamericana que esa industria pues efectivamente sabemos que tiene, ¿no? Y pues eso termina reforzando estereotipos y omite la complejidad de un problema social que pues sabemos que existe, ¿no? Como dije, que la película es crítica hasta cierto punto con lo que significó el Tratado de Libre Comercio, perdón, en términos de desigualdad social, falla en la señalización exacta de una culpabilidad binacional, muestra culpables locales únicamente sin reparar en que la gran mayoría de las maquiladoras establecidas en Ciudad Juárez responden a capitales de inversión extranjera, de los cuales la mayoría pertenecen a compañías estadounidenses y no a empresarios mexicanos. Pero pues la película se queda en eso, se queda nada más en culpar a mexicanos, y ya esa crítica que el director al principio sí estaba haciendo termina viéndose bastante diluida y ya no tiene resolución. De hecho, para cuando uno termina la película ya ni siquiera se acuerda que supuestamente el director también estaba criticando a Estados Unidos, porque pues ya se centra mucho nada más en criticar a la sociedad mexicana. Bueno, otra película clave y más reciente, pues es la película de Sicario. ¿No cambió? Ay. Y bueno, Sicario, no sé si la han visto, y si la vieron, no sé si recuerden que cuando salió, pues para empezar fue una película que hizo bastante ruido. O sea, en ese entonces el alcalde de Ciudad Juárez no aceptaba la película, hizo un llamado que la boicoteara y nadie la fuera a ver. Fue todo un caso, ¿no? Por cómo se presentaba la ciudad. Sicario presenta a Ciudad Juárez como un infierno en la tierra, y desde el primer momento en que los personajes están por entrar a la ciudad, esta es descrita como la bestia. Un lugar donde la violencia es constante y sin sentido. E incluso uno de los protagonistas dice de forma muy irónica, después de una secuencia donde aparecen cadáveres colgados en un puente, le dice a la protagonista: bienvenida a Ciudad Juárez, donde pues esa es la realidad que se presenta, ¿no? La película lo hace ver como que Ciudad Juárez es una zona constante de guerra. De hecho, cuando los protagonistas americanos están por entrar a Ciudad Juárez, entran justo por el Puente de las Américas, y la manera en que está filmada la escena, nosotros sabemos porque hay mucha fila hacia el paso, ¿no? Hay escuelas, hay personas que trabajan allá. La película hace uso de esa imagen para presentar el momento en el que los personajes americanos cruzan a Juárez. Y pues nosotros vemos la fila que hay de Juárez al Paso. Por la manera en que está filmada y la manera en que se presenta la banda sonora de la película, pareciera o nos da a entender que más bien todo el mundo quiere salirse de Ciudad Juárez. Están evacuando Ciudad Juárez porque ya nadie puede vivir ahí, y pues estos valientes americanos no entran a tratar de resolver el problema que hay en Ciudad Juárez. Pero pues son cosas que uno cuando la ve pues las identifica con más detenimiento, con más facilidad que si se las cuento, ¿no? En ese sentido, la fotografía de Sicario también juega un papel crítica en esa representación, ¿no? Los personajes urbanos son deteriorados, las calles están vacías, hay cuerpos colgados en puentes, como dije, y pues refuerzan la idea de que la ciudad es un caos. Sin embargo, la película no indaga en las causas sociales de esa violencia, sino que se limita nada más a mostrar un espectáculo de destrucción, una película de guerra, básicamente. Y pues es un conflicto, ¿no? Que los personajes americanos lo ven como que tiene que ser detenido por ellos a toda costa. Ahí no se nota tanto, creo. La primera imagen, la primerita imagen, si se van en orden, se supone que Six es una toma aérea. Se alcanza a ver Ixa, muy poquito, pero se alcanza a ver. Es la escena donde ellos van entrando a la ciudad. Son de las poquitas escenas que sí son en Ciudad Juárez, porque pues era toma aérea y ellos juraban y perjuraban que era demasiado peligroso grabar en Ciudad Juárez en ese entonces. Cuando llegaron a venir a hacer trabajo de campo e investigación, se sentían perseguidos constantemente por cualquier carro que pasara al lado de ellos.
Si buscan las anécdotas que cuentan el director de fotografía y el director de la película y el escritor, pues son cosas bastante irreales que uno como ciudadano de Ciudad Juárez pues sabe que no son así. O sea, obviamente hay problemas en Ciudad Juárez, pero no como para sentirse en ese constante peligro nada más por estar parado en el Smart, ¿no? Que es como ellos hablan. Entonces, bueno, aunque se podría decir que el paisaje urbano de varias de las ciudades que se utilizaron, que fue Tijuana, y otras del centro del país, sí coinciden con cierta imagen que se tiene de Ciudad Juárez y como locación tienen un parecido. El hecho de que sean fácilmente intercambiables las unas con las otras, pues habla de que la frontera entre México y Estados Unidos tiene un significado importante en la idea que los americanos tienen de Ciudad Juárez. Porque a fin de cuentas dijeron, bueno, no podemos filmar en Ciudad Juárez, pues vamos a buscar, no son palabras que usaron, pero es lo que básicamente hicieron, vamos a buscar ciudades que nos parezcan igual de destruidas, igual de feas, que podamos utilizar para sustituir las escenas que no podemos filmar en Ciudad Juárez. De hecho, en la tercera imagen se ve que esa es pues hay un rótulo, pero es de la ciudad de Nezahualcóyotl, si se fijan. O sea, no es Ciudad Juárez, evidentemente. Y pues claro que la campaña política de esa ciudad no era tan intensa como para llegar a Ciudad Juárez en ese entonces. Entonces, claramente era muy fácil para ellos sustituir estos paisajes urbanos porque en sí, pues no se trataba de representar a Ciudad Juárez de una manera fiel o de una manera real. Más bien era representar la idea que ellos tienen de Ciudad Juárez y de México. Y si podían utilizar imágenes de otros lugares o podían utilizar escenarios de otras partes, pues adelante, ¿no? Bueno, y lo siguiente que les quiero mostrar, esa es una parte del guión. El guión fue, bueno, la película fue dirigida por Denis Villeneuve, él es canadiense, pero el escritor pues es americano. Ese es un extracto del guión que rescaté, que describe la primera escena en la que los personajes americanos entran a Ciudad Juárez, y pues me voy a permitir leerla tal cual. Bueno, no en inglés, pero la voy a leer. Dice, la ciudad de Juárez es en sí misma un crimen, sucia y ruinosa. Prostitutas y criminales llenan cada espacio posible de la acera. Estos son tan abundantes como las desafortunadas masas que están condenadas a vivir y trabajar ahí. En cada esquina parece haber soldados y policías. Se puede ver un gran grupo de policías en una calle lateral, de pie alrededor de un coche, con un cadáver en la calle de al lado. Pues desde luego que no es Juárez, ¿no? O sea, por más que sepamos y reconozcamos, ¿no?, que Ciudad Juárez tiene problemas, pues esa representación es irreal. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención es de que la forma en la que hablan de, bueno, obviamente los americanos pues tienen sus formas de escribir y de hablar, pero siempre es, en cuanto se menciona o se hace mención o se escribe el nombre Juárez, ya para ellos es como zona de guerra, es algo grave, ¿no? Es algo terrible. Bueno. Hay una escena que sucede justo en el puente Córdoba-Américas, en la película de Sicario, y en ella los protagonistas ya se encuentran listos para cruzar de nuevo a Estados Unidos y están en la fila, pero empiezan a sospechar que mexicanos los están persiguiendo con armas. Y efectivamente la escena presenta que hay mexicanos en otro coche con armas listas mientras están en la fila para cruzar al paso. Entonces, pues empieza una secuencia de acción, ¿no? Los agentes masacran a los mexicanos, la escena termina con el equipo estadounidense regresando a sus vehículos y acelerando para cruzar la frontera lo más rápido posible, aprovechando una caseta libre que otros autos habían dejado disponibles para ellos. Pero pues todo este enfrentamiento se da en el puente, ¿no? En las filas. Y para empezar, uno aquí sabe lo irreal que una escena de ese tipo podría ser, porque para empezar ya habían cruzado caseta, los mexicanos cruzaron con armas en mano,
la caseta del Paso para dispararle a los americanos. Y otra cosa es de que pues les disparan a los mexicanos, los soldados americanos los asesinan y ya los dejan ahí tirados en el puente y ya, bueno, devuélvanos al Paso, ¿no? Entonces es muy irreal el tipo de cosas que se presentan ahí, ¿no? Y para empezar también pues refleja la consideración que los estadounidenses tienen hacia la vida de los mexicanos, sugiriendo que un agente estadounidense puede entrar en territorio mexicano, matar a uno o varios locales y continuar sin enfrentar consecuencias. De hecho, por cómo se presenta la escena, se espera que sea la acción lógica y esperable, ¿no? Que en cuanto un americano vea a un mexicano con un arma, pues es un salvaje, es peligroso, hay que dispararle, luego preguntamos quién era, ¿no? Entonces, los muertos son olvidados rápidamente como si el extranjero tuviera permiso para matar en tierra mexicana. Y pues bueno, uno de los protagonistas se presenta precisamente, ¿no? Como el latino salvaje, que es interpretado por Benicio del Toro. Y él encarna esta figura de latino salvaje como un hombre violento, pero que también es justiciero. Y pues básicamente este personaje está ahí constantemente para hacer contraste con la protagonista norteamericana, de cómo ella pues representa al yanqui bueno, alguien que intenta mantener cierto grado de moralidad en un mundo corrupto. Y esa dicotomía pues termina reforzando estereotipos sobre los latinos y los estadounidenses, ¿no? Cambios de comportamiento, cómo ellos, los americanos, resolverían un problema primero abogando por la diplomacia y cómo los mexicanos pues primero vamos a disparar y luego vamos no sé, a dialogar, ¿no? Y bueno, algo que se puede decir de las dos películas es que las representaciones son muy simplistas en ambas y también reproducen estereotipos dañinos sobre México y su gente. Por ejemplo, la misión de los agentes en Sicario no es solo capturar a un narcotraficante, sino también desestabilizar al gobierno de México. ¿Por qué? Porque la película justifica esa intervención como una forma de sanar al país, pero en realidad refuerza la idea de que México es un lugar salvaje que necesita ser controlado por fuerzas externas. Y en Border Town es hasta que el periodismo americano se involucra en la problemática de los feminicidios que se considera que los problemas de Ciudad Juárez podrían tener una solución o cuando menos se desenmascaran los culpables. Pero los empresarios mexicanos son corruptos y sin la intervención americana no puede haber ese grado de resolución. Entonces, esas películas refuerzan mucho la idea del Salvador Blanco, la idea de que Estados Unidos puede resolver los problemas de otros países cuando es claro que no pueden resolver ni los suyos actualmente. Entonces, otra cosa que hacen esas películas es que hay una falsa sensación de resolución, aunque los villanos o los personajes que se presentan como villanos de las películas son derrotados, el problema de la violencia pues en realidad persiste. O sea, ellos no solucionaron nada, nada más derrotaron a una imagen o a la idea que encarna esos actos violentos que ellos denuncian, pero realmente pues es imposible que el asesinato de una sola persona termine con un sistema que supuestamente ha permeado, ¿no? Totalmente la sociedad mexicana. Y nosotros como mexicanos pues sabemos que efectivamente pues no es tan sencillo, ¿no? Son cosas mucho más complicadas, pero ellos lo ven a manera de justificación de que pues ellos podrían resolver el problema de México en este caso, ¿no? Entonces, recae en la idea de que México no puede resolver sus problemas por sí mismo y estas películas caen en el esencialismo, presentando a Juárez como un lugar violento por naturaleza y esta visión pues ignora las causas históricas y sociales o también las económicas de la violencia, reduciendo la ciudad nada más a un escenario de caos y que constantemente pues se encuentra así, ¿no? Y responde, bueno, ese tipo de representaciones, perdón, responden a una lógica orientalista donde el otro es visto como inferior y necesitado de intervención. Juárez en este caso es el otro y pues eso justifica la superioridad moral y técnica que Estados Unidos tiene de sí mismo. Entonces, las películas mencionadas refuerzan una imagen estereotipada de Ciudad Juárez, ignorando la complejidad por la cual atraviesa la ciudad y la reduce a un lugar de violencia y caos. Entonces, pues se considera como que necesario, ¿no? Cuestionar esas narrativas y también tener miras, ¿no? A buscar representaciones más justas y equilibradas. No nada más con el caso de Ciudad Juárez, o sea, eso es
algo que Estados Unidos pues tiene como problema en sus productos, ¿no? Hablan sobre una representación, hablan sobre diversidad, pero en realidad lo que están haciendo es reproducir estereotipos o elementos dañinos, y en este caso pues a mí me interesaba hablar de Ciudad Juárez. Entonces pues es crucial, ¿no?, recordar que el cine tiene el poder de influir en la percepción global de lugares como Ciudad Juárez, porque pues esos son productos que no nada más consume Estados Unidos o México, son productos que se consumen globalmente, ¿no? Son películas que fueron reconocidas en festivales. Sicario, por ejemplo, pues desde luego fue reconocida internacionalmente, y a fin de cuentas esas son las ideas que otros países u otras sociedades pues tienen de Ciudad Juárez. Entonces pues es necesario, ¿no?, cuestionar estas representaciones y abogar por narrativas que respeten la dignidad de las comunidades fronterizas en este caso, y pues ya eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos tiempo para una pregunta, si alguien quiere comentar o preguntar algo. ¿Habían pensado en este tipo de cuestiones al ver películas, al ver series en donde nos retratan a nosotros? ¿Qué opinan? ¿No? Adelante. En realidad, perdón, bueno, muchas felicidades, me da, de verdad mucho gusto haber estado aquí, felicidades, lo dijeron de una manera muy bonita, y una realidad que estamos viviendo aquí en nuestro país, y así como nos ven en otros lugares en donde nos consideran un país con un nivel intelectual muy por debajo de lo que realmente podemos desarrollar y somos como mexicanos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Pues igualmente la felicitación. Yo más que una pregunta es un comentario. Bueno, dos cosas. El asunto que comentaba la doctora de que ¿quién tiene papel picado en su casa? Yo sé de mucha gente que así como adornitos sí la tiene. Y segundo, el inicio con el tema de la doctora Celina era de cómo proyectamos de México al mundo, la imagen de México, ¿no? Y con el cierre del tema del licenciado Roel, es cómo el mundo ahora imagina o proyecta lo que es México. ¿Sí? Entonces, ese era mi comentario, o sea, coincido con Silvia, en el sentido de que hicieron un muy buen, una muy buena coordinación de tema, el inicio, cómo México se proyectó con una imagen campirana, pues estaba muy reciente la terminación, lo pongo entre comillas, de la Revolución Mexicana. Se presenta un México que es trabajador, que es sencillo, que no se preocupa por cuestiones intelectuales, etcétera, ¿no? Tenemos este desarrollo de cómo se va transformando esa imagen de México ahora sí que hacia afuera de las fronteras. Y cerramos con esto de que ahora cómo ve el mundo a México y en específico a la frontera norte de México, ¿sí? Entonces sí creo que fue un trabajo en equipo muy bien hecho, felicidades, y muy, muy interesante, y sí como para pensar qué es lo que el mundo ve y qué es lo que hay que hacer para que no se vea tan mal. Que claro que pues nunca de fuera siempre vamos a ver diferente lo que hay adentro del país. Entonces, felicidades. Muchas gracias. Bueno, allá. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a la doctora, ¿cómo ve
que estos productos del cine enriquecen de alguna manera la cultura, pero pues también la limitan en cierta forma. Es decir, cuando hablan de que se refuerza la identidad, pues de que da valores a la sociedad o representa a esta, pero también estos mismos prejuicios, esta misma como cosmovisión enajena y como que genera ciertos como dogmatismos, ¿no? De que, pues así debe ser el mexicano o así es, y esto, pues sí, muchas veces nos da esas ventajas, ¿no? De que pues lo moral, lo que es correcto, pero realmente eso trae consigo beneficio, enriquece más de lo que perjudica. ¿Cómo podemos enriquecer más la cultura mexicana o sí, cómo podemos dar a entender de otra manera cómo es el mexicano? Ok. Ok, el problema con el cine, digamos, llamado de la época de oro, el problema principal fue la unificación de identidad y el ignorar la multiculturalidad que hay en México. El país es muy diverso, realmente no somos ni siquiera, ni en ese momento, ni ahora, ni nunca como mexicanos. Si ustedes han conocido un poco, por ejemplo, de la península de Yucatán, o si han ido a lugares como Sonora, que incluso es parte del norte, se darán cuenta, los que somos los que vivimos aquí, si conocen Michoacán, si conocen Guanajuato, se darán cuenta que son mundos muy distintos, o sea, no somos iguales, y eso es parte del problema con esa imagen de una identidad que no es así, o sea, ni en lo religioso, ni en lo cultural, en ningún sentido. Y hay algunos elementos que se han tratado de generalizar, por ejemplo, ustedes los que son naturales de aquí, que tienen su familia, antepasados de aquí, sabrán que aquí, por ejemplo, no había altares de muertos, aquí no hay esa idea, ese pensamiento de los muertos, eso es algo muy, muy localizado en algunas partes del país, por ejemplo en Janitzio, Michoacán, y no es algo de todo el país. Como lo que mencionaban ahorita, o sea, el papel picado, las calles con festivas y todo eso, el mariachi, o sea, no es algo que tengamos todos. Obviamente que se ha generalizado, como por ejemplo el tequila, ¿no? Que ya es así como una bebida nacional. Pero originalmente no era que todo el mundo en cualquier parte del país llegara a una cantina a tomarse unos tequilas y con el mariachi ahí a un lado. Pues no, o sea, eso es fantasía, ¿no? Y el problema de eso es que nos encasillen o que pretendamos nosotros mismos que no seamos críticos ante eso. Yo creo que el cine de la época de oro sirve que lo vean. A mí me gusta promoverlo porque creo que nos puede dar una idea precisamente de esos manejos, de cómo se fue tratando de controlar y empujar a que los mexicanos creyéramos algo que realmente no somos, ¿sí? Porque si revisan las familias, las tradiciones de sus familias, de donde quiera que sean, verán que no somos lo que está retratado en las películas. Puede haber grupos en la Ciudad de México, algunos pequeños grupos de gente que vivió en vecindades, por ejemplo, que sí se sientan algo identificados con lo que representan en cine, pero no es esa la vida dulce y maravillosa que se ve ahí, lo que vivieron. Creo que si habláramos con gente mayor, a lo mejor gente de ahorita de 80 años que haya vivido en una vecindad en la Ciudad de México, te platicará que no fue miel sobre hojuelas eso, que fue una vida muy terrible, muy caótica, vivir hacinados en familias completas, en esos espacios reducidos, tan insalubres. Si lee uno un poco de historia de cómo vivían esas personas en esa época, es algo muy, muy diferente a Tintán haciéndoles favores allá a todos los vecinos, o Cantinflas ahí arreglando el problema de los vecinos, o sea, no nada que ver. Entonces, ese es el problema, que no es la realidad tal cual, que es una fantasía y que estamos como imaginando un mundo que no existió. Muchas gracias. Bueno, hemos concluido con esta presentación, ya se nos vino el tiempo encima. Agradecemos su presencia y en especial también a la maestra Ana Guillén por su liderazgo en esta semana y a todo su equipo.
y les invitamos a seguir participando en los diferentes eventos de la Semana del ICSA. Buenas tardes y muchas gracias. We'll be right back.